14 de agosto de 1997, un quirófano en Monterrey. Luz blanca, frío estéril. Sobre la camilla, un cuerpo inmóvil. Una enfermera sale corriendo por el pasillo buscando al anestesiólogo. Adentro, el monitor cardíaco emite un tono largo, continuo, sin variación. Ese sonido no debería estar sonando. Lo que debía ser una liposucción de rutina, un procedimiento de pocas horas, se había convertido en el inicio de la tragedia más silenciosa de la música mexicana. El corazón de Lucha Villa, la voz más poderosa del ranchero, la reina absoluta de los palenques, había dejado de latir sobre una mesa de operaciones. Y mientras los médicos intentaban reanimarla, nadie afuera sabía todavía nada. Hoy vas a conocer 4 verdades que explican por qué ocurrió eso. Porque una mujer que había dominado los escenarios más exigentes de México durante 4 décadas terminó apostando su vida a una cirugía estética. ¿Y por qué lo que despertó 11 días después ya no era la misma persona? La primera, la grabación de su última conversación antes de entrar al quirófano. Sus palabras exactas. El temblor que nadie supo interpretar a tiempo. La segunda, la noche en que salió de una habitación privada cubierta de esmeraldas que no traía cuando entró. El testimonio de quienes la vieron. La conexión que durante décadas nadie nombró en voz alta. La tercera, el expediente médico que el hospital intentó minimizar. El neurocirujano que documentó cuánto tiempo estuvo el cerebro de Lucha Villa sin oxígeno. No 2 minutos, como dijo el cirujano plástico. Mucho más. Y la cuarta, lo que su familia presenció durante las 11 noches de coma. Las reacciones de su cuerpo. El momento exacto en que entendieron que la mujer que despertara ya no iba a ser la misma. Para encontrar las respuestas, hay que regresar al principio, a una niña de Chihuahua que descubrió demasiado pronto que el único territorio donde nadie podía quitarle nada era su propia voz. Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, 1936. Un México todavía rural. De calles sin pavimento, noches sin electricidad y casas de adobe donde el viento entraba por las grietas sin pedir permiso. En una de esas casas nació una niña llamada Luz Helena Ruiz Bejarano, sin imaginar nadie que ese nombre pronto resultaría insuficiente para contener todo lo que iba a convertirse. Su madre era el tipo de mujer que aprende a fabricar algo de casi nada, estirando el dinero hasta que se rompe, remendando lo que ya no tiene remedio, callando más de lo que habla. De su padre quedó apenas una silueta borrosa, una ausencia que nadie se molestó en explicar. En el México pobre de los 40, los hombres que desaparecen no generan preguntas, solo dejan huecos. Pero en esa casa donde faltaba casi todo, había algo que no se podía ignorar. La niña crecía más alta que todas las de su edad, con una presencia que no tenía explicación en un cuerpo tan joven. Y tenía una voz grave, ronca, profunda, como si viniera de un lugar más antiguo que ella misma. Cuando cantaba en la iglesia, el sacerdote le pedía que bajara el volumen porque opacaba al coro entero. A los 12, ya la llamaban para las fiestas familiares. A los 14, cantaba en bodas, bailes de pueblo, ferias patronales, noches de piso de cemento y focos desnudos donde su voz rebotaba en las paredes como si el espacio hubiera sido construido solo para recibirla. Y entonces llegó el primer golpe brutal. Tenía 15 años cuando se casó con un hombre 20 años mayor, Mario Miller,
hermano de un ventrílocuo conocido en el circuito del espectáculo. Él traía mundo, contactos, experiencia. Ella traía hambre, pobreza y una urgencia silenciosa por salir de Camargo. En las ollas casi vacías y en los zapatos gastados estaba toda la explicación de una decisión que hoy parece incomprensible. Una adolescente que se convierte en esposa porque nadie le enseñó que existían otras puertas. En 1953 nació su primera hija. En 1954, su primer hijo. 2 bebés en 2 años. Una niña convertida en madre antes de terminar de entender en qué se había metido. El amor, si alguna vez pasó por esa casa, se evaporó rápido. 7 años después de la boda, Mario desapareció con la misma facilidad con que había llegado. Tenía 22 años, 2 hijos pequeños, ninguna profesión, ninguna certeza. Y en el México de los 50, las opciones para alguien como ella cabían en una mano: volver a la casa materna, buscar otro hombre que la sostuviera, trabajar como sirvienta o apostarle todo a esa voz. Eligió la voz, dejó a sus hijos al cuidado de la familia y subió a un camión rumbo a la Ciudad de México con una maleta pequeña y un sueño que todos consideraban un delirio. Una mujer norteña sin apellidos, sin conexiones, queriendo ser cantante en la capital. La recibieron el ruido, el smog y las pensiones baratas donde se compartía cuarto con desconocidas. Cantó en bares donde el humo ardía en los ojos, en cabarets donde los borrachos lanzaban billetes arrugados, en programas de radio a deshoras donde nadie preguntaba su nombre, hasta que esa insistencia obstinada se cruzó con la necesidad de alguien más. Louis G. Dillon, empresario argentino, buscaba una voz femenina potente para un espectáculo de variedades. La cantante contratada no se presentó. Luz Helena estaba ahí, con un vestido prestado y las manos temblando. Cuando empezó a cantar, el silencio en la sala se volvió pesado, casi solemne. Dillon entendió que frente a él no había solo una muchacha desesperada. Había una figura capaz de llenar escenarios. Ese mismo día la rebautizó. Lucha por la fuerza que veía en ella. Villa por el mito del norte que cargaba la misma tierra en la sangre. La niña pobre de Camargo dejó de existir en los carteles. Nació Lucha Villa. Lo que vino después no fue un cuento de hadas. Fue una carrera de resistencia. Aprendió a soportar el hambre, el rechazo, la humillación, hasta que su voz llegó a oídos de compositores que entendieron lo que tenían enfrente. Con José Alfredo Jiménez llegaron las canciones que la convirtieron en la gran intérprete ranchera de México. Después vinieron el cine, los premios, los palenques reventados. Desde afuera, parecía que lo había conquistado todo. Por dentro, la herida del abandono, la inseguridad, la sensación de nunca ser suficiente, seguían ahí, creciendo despacio, invisibles. La niña alta del desierto que aprendió desde pequeña a obedecer y aguantar, se había transformado en una mujer que mandaba en los escenarios, aunque por dentro siguiera buscando a alguien que le dijera que, por una vez, no hacía falta demostrar nada. Esa grieta, invisible desde el escenario, es la que explica todo lo que vino después. Para entender lo que ocurrió en ese quirófano de Monterrey, hay que bajar la mirada hacia un territorio donde casi nadie quiere mirar. México. Primera mitad de los años 80.
Mientras en televisión se hablaba de modernización y en los cines aún se proyectaban sus películas, en la sombra crecía el Cártel de Guadalajara con nombres que hoy suenan a leyenda oscura. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. Hombres que movían toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y querían tenerlo todo. Policías, jueces, políticos y también ídolos del espectáculo sentados a su mesa. Para ellos, conseguir que Lucha Villa cantara en una fiesta privada no era entretenimiento, era una demostración de poder. Las invitaciones empezaron como cualquier encargo. Un empresario anónimo que pagaba bien por un show discreto en una hacienda, un concierto en un rancho de Sinaloa, una noche en un salón de Jalisco con seguridad exagerada. Nadie pronunciaba la palabra narco en voz alta. Las camionetas sin placas, las armas largas y los fajos de billetes hablaban por todos. Lucha Villa no era la única artista que pasó por esos escenarios paralelos. Cantantes, actrices, comediantes. Todas cruzaron alguna vez por ese territorio donde no había taquilla ni prensa, solo hombres armados, botellas carísimas y la sensación permanente de que cualquier paso en falso podía costar muy caro. Guadalajara, aproximadamente 1985. Una mansión en las afueras. Muros altos, cámaras, guardias en cada esquina. Los colaboradores cercanos a Don Neto, que estuvieron presentes esa noche, recordaron años después que la seguridad era aún más intensa de lo habitual. Mármol bajo candelabros, cuadros caros, alfombras que ahogaban los pasos. Lucha llegó vestida para actuar, con ese porte de reina que nadie podía imitarle. La condujeron primero a un salón donde ya esperaban músicos e invitados. Después, un asistente se acercó a su oído y le comunicó que el anfitrión quería saludarla en privado. Lo que ocurrió detrás de esa puerta solo lo saben dos personas. Ninguna puede contarlo hoy, pero quienes estaban afuera narran el antes y el después con precisión. La vieron entrar sin joyas llamativas, con la misma ropa que había traído del hotel. La vieron salir casi 2 horas después, con una sonrisa diferente a la de los palenques y con el cuerpo adornado de una manera que ninguno había visto antes. En sus orejas, 2 esmeraldas de un verde tan profundo que parecía absorber la luz. En las muñecas y los dedos, brazaletes y anillos del mismo tono. Piezas tan grandes que ningún escenario habría podido disimularlas. Esas joyas no las traía cuando llegó. Fue un romance. Fue un pago. Fue el capricho de un hombre que quería demostrar que podía colgarle el mundo en las orejas a la artista más famosa de México. La historia oficial nunca existió. En las entrevistas, cuando surgía el tema de las fiestas privadas, Lucha sonreía y cambiaba de tema. Nadie en televisión le preguntó jamás directamente por Don Neto. Era un nombre que quemaba. Los periodistas que sabían preferían hablar de José Alfredo, de Juan Gabriel, de los discos de oro. Lo otro pertenecía a ese territorio donde la curiosidad podía costar la vida. Para Lucha, aquellas noches tenían un doble filo. Por un lado, reforzaban su sensación de importancia. No cualquier mujer entra y sale de la casa de un capo cubierta de esmeraldas. Por otro, la encerraban en una burbuja de poder ajeno que la hacía sentirse protegida y al mismo tiempo atrapada. Cuando aceptas cantar para esos hombres, cuando aceptas sus regalos, también aceptas que una parte de tu vida ya no te pertenece del todo. Y esa sensación, la de pertenecer a algo que no puedes controlar, se volvería insoportable años después, cuando el espejo
empezara a devolverle una imagen que ya no coincidía con el mito que esos hombres poderosos habían querido a su lado. Finales de los 80 y principios de los 90. Lucha Villa ya era una institución. Había cruzado los 40, luego los 50, y seguía llenando escenarios que muchas cantantes más jóvenes solo podían imaginar. Las radios programaban sus canciones, los empresarios peleaban por fechas, la televisión la invitaba a programas especiales donde cantaba sentada entre mariachis como una reina en su trono. Por fuera, todo parecía inamovible. Por dentro, el cuerpo mandaba señales que no entienden de mitos. La voz no salía tan fácil a la tercera presentación de la noche. Los trasnochados dolían más. Las fajas eran cada vez más apretadas y los vestidos cada vez más elaborados para cubrir lo que el tiempo iba marcando sin pedir permiso. Sus contemporáneas empezaban a irse. José Alfredo había muerto en 1973. En 1995, el deterioro de Amalia Mendoza corría entre pasillos. En febrero de 1996, Lola Beltrán cayó fulminada por un derrame cerebral después de cantar, como siempre, hasta que el cuerpo dijo basta. Lucha fue a los velorios, a las misas, a los homenajes donde sonaban canciones que ella misma había compartido en escenarios. Y cada vez que escuchaba la frase, se fue haciendo lo que más amaba, sentía un escalofrío que nadie veía. Ese iba a ser también su final. Desplomarse en un palenque con maquillaje corrido y cámaras apuntando al cuerpo caído. El éxito también cambia de forma con los años. A mediados de los 90, los discos ya no se vendían como antes. Las televisoras querían rostros nuevos. Lucha seguía siendo respetada, pero empezaba a notar detalles que la herían más que cualquier crítica directa. Un productor que sugería una iluminación más favorecedora. Una revista que usaba fotos antiguas porque en las nuevas no salía igual. Un comentario aparentemente inocente sobre lo impresionante que se veía para su edad. Esa coletilla final se le quedó clavada como un alfiler. La soledad tampoco ayudaba. 5 matrimonios, 5 intentos fallidos de construir un refugio. A los 60 años, no quedaba rastro de la fantasía de pareja para siempre. Había hijos, nietos, familia, pero quien se quedaba frente al espejo desmaquillándose en silencio era ella sola. En 1996 grabó junto a Lola Beltrán y Amalia Mendoza el álbum que sellaba su lugar en el Olimpo del ranchero. Compartió estudio con los nombres más grandes de su generación. Su voz seguía sonando firme, con la autoridad que solo dan las décadas. Pero en las fotos de esas sesiones, si miras con atención, hay algo más. El cuello siempre cubierto, las mangas largas, los ángulos cuidados. Ella misma pedía que la tomaran de aquí para arriba. La palabra retiro empezaba a aparecer en las entrevistas, casi siempre envuelta en chistes. Algún día me voy a ir, pero todavía no, decía riendo. La verdad era que no sabía cómo dejar de ser Lucha Villa. ¿Quién era Luz Helena? Sin micrófono, sin escenario, sin el rugido del público. Esa pregunta le pesaba más que cualquier joya que le hubieran colgado en las mansiones de los capos. Y cuanto más miedo sentía de perder ese personaje, más se aferraba a la idea de conservar intacto el cuerpo que lo sostenía. El espejo se convirtió en enemigo. Cualquier kilo de más se veía como una traición. Cualquier cambio en la piel, como una amenaza directa a su lugar en el mundo. Una maquillista nueva, sin saber a quién tenía enfrente, le dijo un día:
La vamos a dejar preciosa, como antes. Ese como antes la atravesó como una daga. La decisión de operarse no fue un arrebato de vanidad. Fue el último intento desesperado de detener un reloj que nadie más veía correr. Si el cuerpo era su instrumento, había que ajustarlo. Si el público la había amado grande, imponente, perfecta, tenía que seguir siéndolo, aunque por dentro estuviera rota. El cirujano de Monterrey le dijo que sería rápido, sencillo, casi rutinario. Una mujer como usted estará lista en pocos días. No entendía la carga emocional que viajaba dentro de esa frase, porque Lucha Villa no buscaba estar lista para un concierto. Buscaba estar lista para seguir existiendo en un mundo que parecía expulsarla lentamente. La noche anterior al viaje, preparó una maleta pequeña, como si fuera a una presentación de fin de semana. Entre la ropa guardó una fotografía suya de cuando tenía 35 años. Sombrero, trenza larga, sonrisa desafiante. «Así voy a quedar otra vez», dijo en voz baja. Sus hijos intentaron disuadirla. Le dijeron que la querían como era, que no arriesgara su salud. Pero la inseguridad que nació en Camargo cuando era una niña sin padre y sin dinero pesaba más que cualquier argumento racional. Toda su vida había sido un combate. Esta cirugía era solo una pelea más. 14 de agosto de 1997. Monterrey amaneció con un sol blanco, casi hiriente. Lucha llegó al Hospital Muguerza caminando con esa determinación que había usado toda la vida para esconder sus dudas. Saludó al personal con la cordialidad impecable que la caracterizaba. Firmó documentos. Respondió preguntas médicas. Cuando el anestesiólogo le preguntó si tenía nervios, ella respondió con la sonrisa más pequeña de su repertorio. No la amplia de los palenques, una más íntima, cargada de algo que no era solo emoción. «Un poquito», dijo, pero antes de entrar al área restringida, hubo un instante, apenas unos segundos. Miró a uno de sus hijos, le tomó la mano y dijo una frase que nadie olvidará. «Si algo me pasa, acuérdate de que siempre lo hice todo por ustedes y por el público». Era una despedida disfrazada de broma. Una despedida al fin. A las 9:12 de la mañana, la puerta metálica del quirófano se cerró detrás de ella con un sonido que resonó más de lo necesario. Adentro, aire frío y olor a desinfectante. Afuera, en la sala de espera, su hija se persignó sin que nadie la viera. La anestesióloga revisó sus signos vitales. El cirujano ajustó sus guantes. Las luces se encendieron con un zumbido eléctrico. Lucha, todavía consciente, alcanzó a hacer una broma sobre quedar flaquita. Ryan. Era esa mezcla de humor y vulnerabilidad que siempre la había acompañado. A las 9:27 comenzó la sedación. Sus ojos se fueron cerrando despacio, como si una cortina pesada bajara desde adentro. Lo último que escuchó fue la voz de una enfermera pidiéndole que respirara profundo. Después llegó el silencio. Los primeros minutos fueron rutinarios. Incisiones pequeñas, presión estable. Pero a las 9:41 algo cambió. La anestesióloga notó que la saturación de oxígeno bajaba demasiado rápido. El monitor empezó a emitir un pitido irregular, luego otro más agudo. El corazón de Lucha Villa, ese que había sostenido miles de notas durante 4 décadas, comenzó a oscilar de manera errática. Fibrilación ventricular. A las 9:42, el monitor se fue en línea recta. Un tono blanco. Continuó, sin variación. El sonido que nadie en México estaba preparado para escuchar. Comenzó la reanimación. Compresiones torácicas, descargas eléctricas,
oxígeno forzado. Pero cada segundo que pasaba era una sentencia que se escribía sola. A los 30 segundos sin circulación, el cerebro comienza a sufrir. A los 60, las neuronas empiezan a morir. A los 3 minutos, las áreas responsables del lenguaje ya están comprometidas. A los 4, la identidad misma comienza a desvanecerse. El quirófano estuvo en silencio durante 7 minutos. Cuando el corazón finalmente respondió a una descarga y volvió a latir, ya no había nada que celebrar. Los médicos no lo sabían todavía, pero la artista más poderosa de México acababa de morir dentro de ese cuerpo. Lo que quedaba sobre la camilla era solo la envoltura de una vida extraordinaria. El neurocirujano que la recibió en urgencias revisó los estudios iniciales y documentó lo que encontró con una frase que quedó registrada en el expediente. Esto no es un paro breve. Esto es un cerebro que estuvo demasiado tiempo en silencio. Las imágenes confirmaron el daño. Cortical extenso, afectación en el tálamo y el tallo cerebral, pérdida masiva de conexiones neuronales. El cirujano plástico había dicho que habían sido menos de 2 minutos. Los estudios mostraban otra cosa. 5, 6, quizás 7. Suficientes para borrar una carrera entera, una identidad completa, una vida. Aquí viene la cuarta revelación. 11 noches. 11 noches frente a la ventana de la unidad de cuidados intensivos. 11 noches donde cada respiración de Lucha Villa dependía de máquinas. 11 noches donde la familia repetía la misma frase que ella misma había pronunciado durante 4 décadas en los escenarios. El show debe continuar, pero esta vez no podía. Durante ese tiempo, su cuerpo daba señales contradictorias. Había reacciones involuntarias cuando alguien le hablaba de ciertos temas. Un movimiento en los dedos cuando sonaba música. Un cambio en la respiración cuando su hija mayor tomaba su mano. Los médicos los llamaban reflejos residuales. La familia los llamaba esperanza. El 31 de agosto, Lucha Villa abrió los ojos. México celebró como si hubiera regresado una reina del inframundo. Los noticieros interrumpieron su programación. Los titulares anunciaron el milagro, pero la familia fue la primera en entender que algo estaba terriblemente mal. Había abierto los ojos, sí, pero no reconocía el cuarto, no reconocía los rostros, no reconocía la voz que durante décadas había guiado su vida. Era como si hubiera regresado solo una parte de ella, la parte que respira, no la que recuerda. Los médicos lo explicaron con términos técnicos. Encefalopatía hipóxico-isquémica, daño irreversible, zonas enteras del cerebro apagadas para siempre. La familia lo entendió en una imagen mucho más simple y mucho más cruel. La mujer que despertó ya no era Lucha Villa. Los primeros días en el hospital fueron un espejo roto. Se despertaba confundida, mirando a su alrededor como alguien que no reconoce el lugar donde está. No podía articular oraciones. No podía sostener un vaso. Cuando intentaron que diera sus primeros pasos, sus piernas temblaron como si fueran de otra persona. Había momentos peores. Instantes en los que intentaba hablar con desesperación, moviendo los labios sin que saliera ningún sonido, como si la voz, esa voz que había sido su arma, su escudo, su destino, estuviera atrapada detrás de una puerta que nadie podía abrir desde adentro.
Sus hijos dijeron después que lo más doloroso no fue que dejara de cantar. Lo más doloroso fue verla intentarlo. Los meses siguientes se convirtieron en una rutina que nadie en esa familia había imaginado vivir. Terapias de lenguaje que avanzaban milímetro a milímetro. Ejercicios de memoria donde le mostraban fotografías suyas. Ella en el cine, ella con Juan Gabriel, ella recibiendo premios. A veces las miraba como si fueran de otra persona. A veces sonreía, sin entender por qué. Hubo un viaje a Cuba, al Centro Internacional de Restauración Neurológica. 3 meses de terapias intensivas. Hubo progresos pequeños. Sostuvo una cuchara. Escribió su nombre torpemente. Dijo frases cortas. Pero la voz que México había amado nunca regresó. Cuando volvió a México, la trasladaron a un rancho en San Luis Potosí. Ahí comenzó la vida, después de la vida. La vida donde Lucha Villa ya no era artista ni figura pública. Era simplemente Luz Helena, una mujer mayor con un daño cerebral severo que necesitaba ayuda para todo. Sus hijas se turnaban para bañarla, vestirla, alimentarla. Afuera del rancho, el mundo seguía recordándola como una reina. Adentro, la realidad era otra. Una mujer en silencio, mirando por la ventana, sin comprender del todo lo que veía. Hay días, cuentan sus hijas, en que parece reconocer una canción. Sus ojos se humedecen cuando suena algo familiar, como si algo en el fondo de su memoria todavía supiera quién fue. Pero ese brillo desaparece rápido, cubierto de nuevo por la niebla. Al final de todas las versiones, de todos los testimonios, de todas las verdades incómodas que se esconden detrás del brillo, queda una sola imagen. Una mujer sentada frente a una ventana, cabello blanco recogido con suavidad, mirando un paisaje que no siempre reconoce. Esa mujer es Lucha Villa. La misma que un día sostuvo palenques enteros con solo abrir la boca. La misma que fue capaz de eclipsar cualquier mariachi, cualquier escenario, cualquier nombre al lado del suyo. Hoy respira, vive, existe, pero está lejos de todo lo que alguna vez la definió. No murió, pero tampoco volvió. Se quedó detenida en un territorio intermedio, donde el tiempo pasa sin memoria, sin voz, sin retorno, y su familia, la misma que ella sostuvo durante décadas con esa voz, se convirtió en guardiana de un legado que duele tanto como enorgullece. Porque lo que nadie cuenta es que cuidar a una leyenda rota es también una forma de duelo. Un duelo que no tiene fecha de inicio ni de cierre. Un duelo que continúa mientras el cuerpo sigue respirando. Su hija lo dijo con una frase que duele más que cualquier bisturí. Mi mamá sigue viva, pero la Lucha que todos conocieron ya no está. En Camargo, una estatua de bronce la muestra con los brazos abiertos, lista para cantar. Un homenaje a la mujer invencible que México creyó eterna. Pero en el rancho de San Luis Potosí, la historia es otra. Más pequeña, más real, más difícil de sostener. Lucha Villa no perdió solo la voz. Perdió el derecho a despedirse, a contar su propia versión, a revelar en sus propias palabras los secretos que guardó durante décadas. Se fue quedando en silencio, mientras México seguía cantando sus canciones, sin saber que la mujer que les había dado vida ya no podía recordarlas. Y sin embargo, su eco sigue vivo, no en la voz que ya no puede usar, sino en la de quienes crecieron escuchándola,
en las hijas que todavía la peinan con cariño, en los nietos que quizás no entienden del todo quién fue, pero saben que están junto a alguien que algún día sostuvo al país entero con una sola canción. Esta historia no es la caída de una diva. Es el precio que una mujer pagó por sostener un mundo entero sobre su voz durante 4 décadas, por no saber cómo bajarla, por creer que el único camino era seguir subiendo. Y la pregunta que nadie ha sabido responder en casi 30 años sigue flotando en el aire. ¿Quién cuida a la estrella cuando la luz se apaga? Para Lucha Villa, el show no pudo continuar, pero su eco, ese, nunca aprendió a morir. Si esta historia te conmovió, si te hizo ver diferente lo que hay detrás de los aplausos y los palenques llenos, dale like para que YouTube entienda que este tipo de historias importan, que la verdad completa importa, que contar lo que otros prefieren no mirar importa. Suscríbete, porque la próxima semana hay otra historia como esta, otra voz que México amó sin conocer del todo. Otra vida que la industria construyó y luego no supo sostener. Nos vemos ahí.